Hola, 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 disculpen la demora. Empezamos un poquito tarde porque teníamos una reunión y me metí a la computadora y bueno, me volvió a pasar lo de siempre, no puedo etiquetar a varias personas, entonces cambiamos al teléfono. Bueno, ¿cómo han ido las tareas? ¿Cómo ha habido tareas? No. Sí, les dejo tarea. Es 1 de diciembre, módulo 2, clase 6. A ver, autoconocimiento. Ajá. 2. Ay, se me han olvidado. Ahorita le escribo a Manuel. No nos dejaste tarea. Conocimiento 2. Clase 6. Autoconocimiento 2. Clase 6. Clase 6. Se me cayó porque había una, pero. Ese sí. Está bien. Chakra 1. Ya sabes. Chakra Gracias. 1. Ya te saludó Lizzy. Qué bien, hola, también lleva entrada al chakra 1. Chacha. No, Alex, Este es no. chakra 1. Este no es chakra 1. Es el jueves. Ay, perdón. Ya, sí, vale. No, este habló de la clase pasada, le dice la Yo soy negación, confusión, martes, depresión, así. ira. Las experiencias que vive la esencia, La el esencia, ser, la el esencia. alma nueva, tiene 6 La partes. personalidad, hablamos de la personalidad. No, esa fue la antepasada. Ajá. Y ¿Y la pasada? fue mi casa. Sí. Esencia, hablas de la esencia, personalidad, ego, alma y conciencia. espíritu. Sí, sí. Te entendí un poquito como a las Ah, sí. como hasta Sí. la decía. Sí. Sí. Hola, Estuvo muy Lizzy. buena la vida. Estuvo muy buena, Hace ¿verdad? 8 días. Sí. estuvo La buena. de hace 8 días, no me acordaba. Sí, estuvo muy bueno. Fue como un recuento de muchas cosas, ¿no? La clase Y fue el pasada. resumen. ¿Ah? Sí. Bueno. ¿Alguna duda que haya quedado de lo que estuvimos hablando? fue el cumpleaños de mi Sí, pero ¿alguna duda de lo que haya quedado pendiente? Pues así como duda, no. ¿No? Así como duda, no. No sé qué preguntar, ¿no? Pero sí es información. Me hiciste acordar un sueño que tuve anoche. Estuvo muy interesante. Sí. Sí. Muy interesante. Luego lo Se cuento. me vino así. ¿Se puede contar? Sí, se puede contar. Bueno, entonces. Vamos a ver. Es que esa flor del otro no era suya. O supe ni quién era, no me acuerdo, se me estaba despertando y yo, es que esa flor del otro no era suya. ¿Esa qué? Flor del loto no era suya. No era No suya. era suya. Suya. ¿No trajiste la... ¿No? ¿La flor del loto? Yo- No, está en la mesa de la casa. Sí, gracias. Bueno. Ahorita trae la suya. Ya sobre chakras ya hablamos, ¿verdad? Digo, perdón, sobre chakras. Otra vez, de nuevo. Sobre cuerpos, Aquí sobre en los este- cuerpos. Sí, de este ya habíamos hablado de cuerpos. Muy bien. Hablaste de los escándalos, que es el tema más fuerte. Sí. Sí, de del ego, de la personalidad. Muy bien. Bueno, los escándalos, de la personalidad. Hoy dices el se me recuento. pega el pantalón en el... Ahí está tu zafuega. Sí, ya lo vi. Está bonito, ¿verdad? Sí, ¿Te gustó? sí. Bueno. Nosotros bien emocionados por el zafuega. Ah, ¿tú lo querías cafecito? Me gusta el café. Me gusta, pero está bien. Sí, me gusta. Yo lo hice más espectacular y no. Ah, sí. Quería café. Nosotros bien emocionados por tu zafuega. Así
soy de expresivo. Eso es también amarillo. Casualmente los ponen rígido, Sí. a no sentirse Bueno, muy bien. Ok. que no es amarilla, es su cielo. También es rígida. Sí, sí, muy rígido. Así es. Vamos a hablar un poquito. La semana pasada, Ale hizo una pregunta, Alejandra Rojas hizo una pregunta, no la semana pasada, la antepasada, creo que fue. Hizo una pregunta sobre algo así como cómo se relacionaba, ¿no?, la experiencia de vida con el karma, y no sé, o sea, no me acuerdo bien cómo fue la pregunta, pero tenía mucho que ver con la ley del karma, ¿no? Nosotros tenemos que ver que la palabra karma, y esto sí es importante, la palabra karma, vamos a ponerlo aquí, karma, ¿sí?, quiere decir acción y consecuencia. ¿Sí? A una acción positiva vas a tener una consecuencia positiva. A una acción negativa vas a tener una consecuencia negativa. ¿Sí? Y pudiendo hacer y no se hace, también se genera karma negativo. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene la oportunidad o nos está dando la oportunidad de hacer algo y nosotros, por ego, ¿sí?, o por una falsa personalidad que tenemos egoica, no lo hacemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que generamos a través de esa acción? O de esa no acción, mejor dicho. Una consecuencia Una consecuencia negativa. Es un resultado, ¿sí? Entonces mucha gente dice, pero es que yo no he hecho nada malo. ¿Sí? Hasta eso genera un karma negativo. Exactamente. Porque dice, yo no he hecho nada malo. Sí, pero no has hecho nada positivo para salir de eso. ¿Sí me explico? Entonces, acuérdense que lo importante del aprendizaje en esta existencia o en cualquier existencia para el alma es la acción consciente. Te está saludando Lourdes y Ale. Hola Paola, hola Ale, hola Lourdes, hola. Ale Roja, ¿sí? Entonces quiere decir que, por ejemplo, hay gente que dice, no, el karma no existe, ¿sí? Y bueno, si lo ve de esa manera, como que el karma no existe, ¿por qué pasan las cosas que pasan? ¿Me explico? A ver, quiero poner un ejemplo para entender. Sí. Sí, bueno, sí, así es como yo lo Sí. estoy entendiendo. Soy una persona que puedo estar encerrado todo el tiempo en mi casa, toda mi vida. No salgo para no generar ese karma negativo, no perjudicar a nadie. Siento que no le estoy haciendo daño a nadie sin salir, estando en mi casa. Muy bien. ¿Eso se genera un karma negativo? Te voy a explicar por qué. ¿Sí? Las acciones son acciones en pensamiento, Palabra, obra y omisión. Palabra, obra y omisión. Exacto. Y Por tu culpa. por tu culpa. ¿Pensamiento qué? ¿Es eso? Eso es que es el pensamiento, palabra, obra. Pensamiento, sentimiento
¿sí? Y acción física. Yo creo que no ven bien los chicos que están conectados, ¿sabes? ¿Podrás Sí, tú mándale la foto, mandarle la foto, por favor? Es que se ve al revés, ¿no? Se ve al revés. Ah, está lejos. Sí, desgraciadamente no me está funcionando lo de la computadora y en el teléfono se ve al revés. Ahorita les va a mandar ahí de la imagen para que la puedan ver. ¿Sí? Para que la vean bien. Este tema es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde, fíjense, esto quiero que les quede claro y que nos quede muy claro, que acuérdense que por qué nosotros generamos esas situaciones, ¿sí? Tanto sea positivas como negativas. El ejemplo que pusiste tú está muy, muy claro. La gente se puede quedar, ¿no?, encerrada sin hacer nada y no le hace daño a nadie más, pero se está haciendo daño a sí misma. ¿Cómo se califica el positivo y el negativo? Es muy individual, ¿sí? Pero un alma, ¿sí?, que está ahí, está como, digamos, estático, un alma que no evoluciona, ¿sí?, que no se mueve, Así. ¿sí?, un alma que está totalmente pasiva, ¿sí?, no aprende. ¿Sí me explico? Entonces, se puede quedar ahí estancado, o sea, se estanca, y al estancarse está generando, energéticamente, está generando, les voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una montaña, ¿sí?, y y hay un carro aquí y otro carro al lado, ¿sí?, y este carro está parado y este carro avanza, ¿sí?, para llegar aquí. Si tú dices, bueno, este carro no está haciendo nada, está quieto, ¿sí? Pero en el tiempo, si tú checas los dos carros, un carro se estancó y al estancarse se atrasa, porque si ves dónde está uno en un momento y dónde está el otro en ese momento, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Sí me explico? Ese tiempo que el carro avanzó, ¿sí?, y el otro se estancó, genera energéticamente algo, ¿sí?, o no genera nada. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿sí? A ver. Tú sabes esto, ¿no? Pero tuviera así como que supieras, pero no lo estás compartiendo. Un ejemplo, no lo estuvieras compartiendo. ¿Eso sería eso? ¿Explicas? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo lo que conozco, ¿no?, sé que le va a servir a otra persona y no lo comparto, Ajá. estoy generando en mí un atraso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú creces, ¿verdad? Exactamente, porque cada vez que una persona da algo, ¿sí?, va a recibir algo. Si no da, no puede recibir, ¿no? Que era el ejemplo que te ponían a ti, te lo tienes que ganar, ¿sí? Como hemos hablado de que Bert Hellinger dice, ¿no? Es que los niños ya lo dicen. ¿Eh? Los niños. Ah. No te las ganas, ¿verdad? Bert Hellinger dice eso, ¿no?
dice que la ley del dar y el recibir es una ley universal recíproca. O sea, es el creador de las constelaciones familiares. Tú no puedes pedir algo, lo hablamos el lunes, ¿no? Ayer fue el lunes, ¿no? Lo hablamos ayer, ¿no? El dar y recibir. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no estaba así. La ley del dar y recibir. Seguramente espiritual. Es una ley Yo estoy de recíproca, acuerdo. ¿sí? Si tú das de más, si tú das más de lo que el otro da, ¿qué es lo que va a suceder? Se empieza a desequilibrar, porque es energía, ¿sí? Entonces uno dice, no, es que, por ejemplo, lo que a mí me pasaba, que yo daba, pero no cobraba, o sea, ¿no? Entonces estaba desequilibrando la balanza mía y le estaba desequilibrando la balanza al que no le cobraba. Y estabas haciendo un karma negativo. Claro, O sea, también se genera de esa forma. exactamente. ¿Ves? Y eso no se comprende porque, por ejemplo, a mí me habían enseñado que tenía que sacrificarme por la humanidad, que tenía que ayudar y que todo. Sí, ¿sí? Ok, Pero para pagar ciertas cosas, pero resulta ser de que hay cosas que no solamente se pagan así, ahora lo vamos a ver. Hay cosas que necesariamente las vas a pagar con lo que hiciste. Por más que tú quieras negociar, hay cosas que no se pagan negociando. Entonces, por eso lo que tú hacías, que pones ese ejemplo, que tú dabas, no cobrabas, tú generaste un karma negativo, pero tú pensabas que era un karma positivo. Claro, si no Pero como pagan no lo que recibías tú hiciste, esa reciprocidad, se te convirtió en un karma negativo. Entonces, exactamente, porque, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, pero eso te vas dando cuenta en el transcurso del tiempo. Sí, ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque uno dice, no, es que uno tiene que sacrificarse y ayudar a los demás. Sí, pero resulta que los demás no valoran lo que se les da. Entonces, eso se transforma, por ejemplo, en una cantidad de situaciones que después te generan un desequilibrio en tu balance. Está también como el ejemplo de la mamá, ¿no? Que coman mis hijos, yo no. Ah, exacto, como le pasó a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ella al principio dejó de comer por la comida de ella dársela a los demás y se empezó a desmayar y se empezó a enfermar y otra monja le dice, espérate, o sea, ¿tú quieres ayudar a mucha gente? Y ella le dice, sí, entonces come porque si no te vas a morir, no vas a ayudar a nadie. Ni te vas a ayudar tú, ni vas a ayudar a nadie. ¿Ven? Entonces, en relación al karma, hay demasiadas cosas detrás. Nosotros a veces el tema del karma lo tomamos muy por encima. Pues está trivializado. ¿Sí? ¿Sí? Y de hecho se confunde, ¿no? Porque se dice, karma es negativo y dharma es positivo. Eso es una mentira, eso no es así. ¿Sí? El dharma es una ley superior al karma. ¿Sí? El karma, por eso dice, ¿qué quiere decir karma? Acción y consecuencia, tanto en positivo como negativo. El dharma es la ley, ¿sí?, que rige al alma de una persona que está creando y generando méritos. ¿es el qué? El dharma es una ley que rige a las personas que están generando méritos, que están creando valores. Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de Kenny Reeves y de Angelina Jolie. ¿Sí? Pongo dos ejemplos así. Angelina Jolie hace muchísimas obras de caridad. Muchísimas obras de caridad. ¿Sí? Pero es una persona que no está trabajando sobre sí misma para desarrollar una serie de valores. No está haciendo un trabajo consciente en esa parte. ¿Sí? En cambio, Kenny Reeves, por ejemplo, es una persona que está haciendo obras de caridad y a su vez está trabajando sobre sí misma. Por eso es una de las personas que muchísima gente lo reconoce como un ejemplo de vida,
¿no? Entonces, de hecho, últimamente fue muy criticado por la pareja que eligió, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los de Hollywood eligen cincuentones, sesentones, eligen veinteañeras, pues, ¿no? Y modelos y mujeres súper extraordinarias físicamente, ¿no? Y él pues, tiene una pareja de más o menos de casi 50 años igual que él. Eso habla de su equilibrio, ¿no? Exactamente. O sea, hubiera sido, o sea, una cosa loca que hiciera lo mismo que están haciendo todos los demás, ¿no? Que se van nada más por el físico. Entonces, pues realmente eso es un ejemplo, ¿no? Angelina Jolie, ¿cuánto karma positivo se irá a ganar? Muchísimo, ¿sí? Pero aquí no aplica la ley del Dharma, porque la ley del Dharma está relacionada con el trabajo espiritual de una persona. ¿Ven la diferencia? Está relacionado. Cuando una persona empieza a trabajar sobre sí misma, empieza a generar Dharma, ¿Con el qué? ¿Está relacionada con el qué? con el trabajo espiritual, ¿sí? Con la reconexión con su propia conciencia, con su propia luz. Dice, así es, una persona que hace mucho daño tal vez no lo pague en esa existencia, pero en la siguiente existencia esa persona puede venir con daño en el cuerpo, sin brazos, sin piernas, etc. Pero también las circunstancias le afectan, como a nosotros que por inconscientes hacemos karma. Claro, entonces uno puede decir, no pasa nada, ¿no? Porque uno ve a esa gente, por ejemplo, que dice, han hecho tanto daño, han robado, han vendido droga y ¿cuánto daño le han hecho una persona de esa a tanta gente, destruyéndole el cerebro con la droga y no sé cuánto, no sé qué más, ¿no? Y dicen, no, pues ni siquiera los meten presos, ni siquiera les hacen nada, ni siquiera. Pero en la próxima existencia, ven esa gente que anda por la calle tirado, o sea, que no tienen ni dónde dormir, ni dónde comer nada, ¿sí? O sea, uno va y checa ese tipo de personas y han sido magnates, han sido personas con mucho dinero. Yo me acuerdo que el maestro que yo tuve en Venezuela, él contaba el caso de un diputado que había en Venezuela, que él andaba en una silla de ruedas, ¿no? Y él era paralítico y todo, ¿no? Y entonces él le decía, maestro, pero ¿por qué yo? Que no sé cuánto. Entonces él lo hizo que pudiera ver quién había sido, y dice que había sido un terrateniente de esos terribles que latigaba a la gente, que las ponía a trabajar como si fueran esclavos, pues. Entonces ahora todo lo tenía que hacer, les pedía, no podía ir al baño solo. O sea, todo tenía que pedirle por favor a alguien que lo llevara hasta el baño. ¿Ves? Seguía manipulando. ¡Ah! Sí, Todo le es un poco hacían, fuerte. le seguían haciendo. Sí, pero lo tenía que No, pagar. tenía que bajar la Yo creo que cabeza. es lo de menos, ¿no? El pagarlo, sino... Sí, pero sí. Digo, la sensación de que tú no lo puedes hacer. Sí, terrible. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto porque hay, como les decía, hay una confusión en relación al karma y al dharma. La gente cree que dharma es positivo y karma es negativo. No, karma es positivo y negativo. Buen karma y mal karma, ¿sí? El dharma es una ley superior que solamente se aplica a las personas que están haciendo un trabajo en recuperar sus propios valores. De resto, esa ley no se activa, no ¿Que funciona. solo se activa?
cuando la persona empieza a hacer un trabajo en recuperar sus valores, ¿sí? Porque ahí la persona se está ganando méritos. ¿Sí me explico? Se ganan los méritos para recibir la asistencia, para ser ayudado en la recuperación de sus valores. Entonces, por eso desde el momento en que accedimos a tomar un taller, una terapia, algo aquí, empezamos a generar dharma para empezar a sanar nuestro karma. Mira, tú puedes tomar un taller, Ujú. pero si no lo aplicas, no estás generando nada de dharma. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, puedes recibir todas las herramientas, pero si no las aplicas, no sirve, porque queda como una información intelectual. ¿Ves? Entonces, Entonces no cuenta si vengo y tomo una foto y digo ya vine a clase. no, No no cuenta. no cuenta. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que el trabajo que tiene que hacer una persona ni se compra, ni se vende, o sea, ¿no? Tiene que ver con cómo se va integrando con su verdadero espíritu, con su propio espíritu. ¿Ven? Entonces, por eso, por ejemplo, hay gente que dice, no, pero es que todos somos seres divinos, ¿no? Sí, todos somos seres divinos, pero que hemos desarrollado el ego y que hemos desarrollado esa parte oscura y que no sé qué. Y entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre la recuperación de esos valores, de esa conciencia luz, es que se empieza a activar ese Dharma para que nosotros podamos y reintegrarnos con nuestra propia conciencia luz o crear nuevamente o recuperar más bien ese alma. ¿Sí? Entonces, nosotros, fíjense, generamos pensamientos negativos hacia afuera, energéticamente nos ganamos karma. ¿Sí? Si lo generamos hacia nosotros, generamos karma negativo. Si es positivo, generamos karma positivo. Por eso, por ejemplo, cuando una persona piensa en negativo hacia sí mismo, se enferma. ¿Ve? Porque está creando, o hacia otra persona, ¿sí? Está generando un karma negativo. ¿Por qué? Porque es una acción. La ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto. Por eso siempre dices que el sol, clave del sol. Exactamente. Autoobservación, clave del sol, estar atento, atención consciente, ¿sí? Como le quieran llamar. Pero hay que estar atentos. ¿Para qué? Para no caer en eso. Porque mientras nosotros sigamos pensando en negativo, uno dice, es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que la culpa, lo que decías tú recién, ¿no? La culpa es una forma de sentimiento negativo contra nosotros mismos. ¿Es un qué? Es una forma de sentimiento negativo hacia nosotros mismos. ¿Sí? O igual la gente que se lastima. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando comemos mal. O cuando comemos de más. Comemos mal. ¿Cómo ¿Sí? mal? No Los que comer no o comer comes. de más o comer No de comes, más, que ¿no? se O come. sea, cuando se pierde el equilibrio de lo que sea. Exacto. Yo Esa es tengo- la palabra. Yo tengo una vecina. ¿Puedo ponerla junta? ¿Sí? No es cierto. Sí. Mari. 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 Fíjate Come cada que quiere. que cuando empecé yo ya a formalizarnos con la idea, yo era mucho de comer dulce. Me encantaba comer los taponcitos bombones de chocolate. Me encantaban. Y eso yo en un punto en el cual ya no es tan
tan primordial o tan necesario para mí como en un principio. Sí lo llego a comer, pero ya no como antes. De hecho, la Nutella ha durado más porque ya no... ¿Pero por qué? Pues yo según lo que estudié fue cuando hice dedo sanando el lado materno, ¿no? De mi mamá. Por eso. Pero precisamente es que no había un equilibrio. Era por eso entonces, en lugar de generar un dharma, estaba generando un karma negativo. Exacto. Miren, cada persona que come mal es porque la información que trae de dolor es muy fuerte. Entonces, trae situaciones con la mamá, sobre todo la comida tiene que ver con la mamá, Es por la información de dolor que trae con la madre. ¿Ves? Yo, por ejemplo, hay situaciones que les voy a contar algo que yo nunca me hubiera imaginado que eso generaba alguna consecuencia negativa en mi psique, ¿no? Pero mi mamá, cuando yo nací, me daba teta a mí y le empezó a dar teta a una niña que si no le hubieran dado leche materna se hubiera muerto. Entonces compartía ¿Por qué? mi comida. ¿Por qué si no le habían dado leche materna se había Porque muerto? ella tenía un problema del estómago que no soportaba la leche en polvo, no soportaba nada de eso, y su mamá no tenía leche. Y entonces mi mamá me daba a mí, pero le daba a otra niña también. ¿Sí me explico? ¿Y cómo tú supiste eso? ¿Como información se quedó? O sea, toda la vida a mí me lo contó mi mamá como algo normal, ¿no? Porque ella tiraba leche, ¿no? Tiraba la leche se le desbordaba. Entonces mi mamá tenía una señora que le ayudaba, una chica era que le ayudaba, y resulta que veía, para que no se le cortara la leche, la chica iba, mi mamá se la tenía que sacar, y la chica iba y a la acequia, porque allá donde yo nací hay muchas acequias, y a la acequia ella iba y tiraba la leche. Entonces una chica le dijo, ¿qué tiras? Y le dice, la leche de la señora, porque es mucho lo que tiene y la tiene que tirar. Y entonces le dijo, no, hay una niña que se está muriendo en el hospital, dile que no lo haga, que no sé qué. Entonces le empezaron a traer a la niña para que tomara la leche. Entonces me daba a mí y le daba a la niña, ¿no? Entonces empezó a compartir la leche. El menú. El menú. ¿Sí? Pero como información yo no sabía que eso a mí me iba a quedar en mi psiquis, como que yo de lo mío tenía que darlo siempre a todo el mundo. ¿Sí me explico? Así es, desprendida. Así. Entonces en biodescodificación, cuando ves eso, dices, wow, o sea, desde que nací, ¿no? ¿Te comenta algo, Liz? Sí. Me pasa que cuando vivo algo bueno, mis pensamientos son negativos y de miedo que algo va a pasar. Y sí pasa algo negativo, claro, claro, porque tú lo estás generando, ¿sí? Uno atrae porque lo crea. ¿Ven? Así, o sea, el karma funciona porque nosotros lo estamos generando. ¿Sí? Si nosotros tenemos pensamientos negativos con nosotros mismos y hacia nosotros mismos, eso nos va a llegar. Si tenemos pensamientos positivos hacia nosotros mismos, eso nos va a llegar. Porque somos creadores. Bueno, de muchos sucesos que me pasaron hace unos 2 años, ¿no? Todavía dije, es que ni yo me aguanto y que freno. No, dije, qué barbaridad. ¿Ves? ¿A qué nivel de rechazo llegaron? Pensamiento y acción, porque la palabra Ya. que es acción, estás ejerciendo el poder. verbal. Es lo que normalmente decimos un decir, pero no, ya. en ese No, momento mira, frené. miren que la Biblia dice, el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios.
Y todas las cosas fueron creadas por el verbo. ¿Qué es el verbo? Hacer. Palabra. Es la palabra, ¿sí? Acción. Es la acción de que ejerce, ¿no?, este útero sagrado y crea, ¿sí? Porque yo me acuerdo en un curso, no sé si ustedes tuvieron, alguno de ustedes tuvo, un curso que dio Eduardo sobre la palabra, sobre el valor de la palabra y todo eso, ¿sí? Y él explicó cómo el por qué es considerado un útero, la garganta, porque es considerado un útero, y cómo el aire al pasar, ¿no?, por ahí, por las cuerdas vocales y todo eso, está gestando, es como la vagina y el aire es como el pene, ¿no? Y está haciendo una creación, uno es masculino y otro es femenino, y está gestando, ¿sí?, energéticamente lo que se va a dar. Entonces, por eso los famosos decretos, ¿sí?, cuando salen realmente de un sentimiento puro, limpio y todo eso, y de un pensamiento puro y limpio, justamente ejerce una acción positiva que va a crear algo positivo, tanto para los demás como para nosotros. Entonces, ve por qué se crea karma positivo o karma negativo con esto, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a generar un trabajo interno, donde empezamos a recuperar los valores, donde empezamos a trabajar sobre quién realmente somos nosotros y a recuperar esas partes que se han perdido dentro de los skandhas, ¿sí?, que han quedado atrapadas dentro de los skandhas, se activa esa ley del Dharma. ¿Por qué? Porque se activan esos átomos de luz, y el Dharma tiene que ver con la luz. ¿Sí me explico? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué? No, pero dice... Perdón. Ale, una pregunta, tal vez indiscreta, pero ¿qué pasa con esas personas que haciendo un trabajo espiritual y que hacen daño, como el innombrable que roba y utiliza la energía sexual con muchas personas y hace muchas humillaciones? Pues, como les digo, Alguien que no puede repetir su nombre. ¿hasta dónde puede llegar su maldad? Claro, porque acuérdense que decíamos que la conciencia también se despierta para el mal, porque es un escándalo, ¿sí? Por eso estoy hablando de la conciencia luz. Cuando la conciencia sigue atrapada dentro de ese escándalo. Ale, tú puedes decir el innombrable aquel, pero son muchísimas las personas así, muchísimas. Si te pones a ver, yo cuando me empecé a investigar el modus operandi de este personaje, no es el único, hay muchísimos sobre la faz de la tierra que utilizan el mismo modus operandi. Son vampiros energéticos, vampiros espirituales, vampiros, o sea, de hecho son seres que desgraciadamente no tienen sensibilidad de sentimientos, son psicópatas, y hay muchísimos. Yo pensaba, o sea, que este era un único personaje, ¿no? Le estaba dando hasta más importancia a la que realmente tenía, porque son muchísimos los que hay así. Y me di cuenta cuando vi una película que se llama el cielo en el infierno, ¿no? O Holy Hell se llama, ¿no?, en inglés. Cuando yo vi esa película, tal cual, o sea, tal cual, la película es un documental que hace la gente que fueron discípulos de él. Por eso nosotros, en esta época, el despertar
nos hace comprender que no tenemos que seguir a nadie. ¿Sí me explico? Que no hay que seguir a nadie. Que, por ejemplo, nosotros podemos recibir enseñanzas de alguna persona, pero estar súper atentos a despertar y darnos cuenta que el único ser que tiene la oportunidad y la capacidad y todo para dirigirnos y guiarnos a cada uno de nosotros es nuestro propio ser, es nuestra propia conciencia luz. Entonces, si nosotros sentimos que eso, que ese maestro, que es grandísima esa maestra, que es no sé qué, no. Recibimos, tomamos lo que nos sirve y desechamos lo que no nos sirve. Porque puede que a esa persona le haya servido, pero a nosotros no. Entonces, en esta época, bueno, y en todas las épocas, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, lo que les contaba, que el día que tengamos el centro en instalaciones propias, ¿no? En el campo, ¿no? Les he dicho que ese es el cartel que vamos a poner afuera en la entrada de la puerta, ¿no? Me lo puedes, me lo puedes pasar, pues. Se lo voy a volver a leer porque me encanta, me súper encanta, ¿sí? En Egipto, en el templo de Sekhmet, que es la diosa Leona, ¿sí? Había en ese templo y esa diosa Leona en Egipto en un momento era la madre Kuan Yin, ¿no? Tomó cuerpo físico en ese lugar. Y fíjense lo que dice. Solo te pido que entres a mi casa con respeto. Para servirte no necesito tu devoción, sino tu sinceridad, ni tus creencias, sino tu sed de conocimiento. Entra con tus vicios, tus miedos y tus odios, desde los más grandes hasta los más pequeños. Puedo ayudarte a disolverlos. Puedes mirarme y llamarme como hembra, como madre, como hija, como hermana, como amiga, pero nunca me mires como a una autoridad por encima de ti mismo. Si la devoción a un Dios cualquiera es mayor que la que tienes hacia el Dios que hay dentro de ti, los ofendes a ambos y ofendes al uno. Está hermosísimo, ¿verdad? Sí. Entonces, este tipo de personajes se hacen adorar, o sea, se hacen que la gente los adore, o sea, dé todo por ellos, haga todo por ellos, y no es así. Pero eso también es un ego, ¿no? Obvio, más que un ego. Ajá. ¿Sí? Esto pero ya se volvió. Pero de todos, o sea, ¿por qué ves en eso de él? Claro, porque hay, o sea, en el fondo las personas que están así, ¿sí? O que hemos estado al servicio de ese tipo de gente, es porque no hemos tenido ¿qué? Fuerza de voluntad. No. Porque hay gente que tiene muchísima voluntad. Ajá. Al servicio de esos tipos. Pero digo, como para darte cuenta. Una, conciencia, ¿no? Y dos, ¿sí? Sí. Y dos, una falta de autoestima terrible. Terrible. Falta de aceptación. Claro. Entonces, en lugar de reconocerte a ti o reconocer a tu ser como el uno, ¿sí? Lo empiezas a reconocer afuera, a los demás, ¿no? Todos los demás, fíjense, pensamiento, sentimiento y acción. Todos los demás, o esos seres, son más que tú. No está padre eso. Entonces, todo el tiempo lo hemos hecho. Todo el tiempo lo hemos hecho. Todo el tiempo, porque fíjense, le damos la credibilidad
y nuestro poder a un cura. Es que es cultural. Es cultural. Culturalmente traemos esa semilla. Exactamente. Por eso, por ejemplo, en las tribus antiguas, en aquellas sociedades donde había un equilibrio y una igualdad, funcionaban perfectamente. Cuando empieza a haber un desequilibrio, ¿sí? Que empiezas ciertas personas trabajan más que otras, ciertas personas dan más que otras y todo eso, ahí empieza el desequilibrio. ¿Ven? Tiene que haber un respeto al que está encima, a la autoridad, porque hay una ley, ¿no? Que rige todo eso. El respeto a los mayores, el respeto al padre, el respeto de la jerarquía, sí, tiene que existir. ¿Ves? Pero eso no quiere decir que el de arriba no te respete a ti. ¿Ves? Entonces, si no, se crea un caos. Entonces, todo eso, nosotros tenemos que empezar a volver a recuperar eso. ¿Sí? Volver a recuperar esos principios. Parte de los valores. Exacto, son parte de los valores. Y en esas culturas, como les digo, siempre había un respeto y había eso, o sea, por eso los mayas se saludaban de la manera en que se saludaban. Yo soy tú y tú eres yo. Como el que mandaste a Así, los viste, mayas, en todas las culturas estaba ese respeto, o sea, si tú no piensas igual que yo, bueno, respeto porque tu aprendizaje es diferente, ¿no? Si tú sabes mucho más de esto, sí, pero sabes de esto, pero de esta otra parte sé más yo, ¿no? Entonces cada quien puede aportar algo diferente. Por eso en muchas épocas las situaciones eran circulares, los aprendizajes y las enseñanzas eran circulares. ¿Ves? No había alguien que separaba que era más que los demás, no, era circular. ¿Ves? Por eso, la energía. claro, había uno que era el que dirigía, ¿sí? Pero ese que dirigía, en algunos momentos, como hemos estado viendo con las danzas, ¿no? Le da la participación al otro y ese dirige la danza. ¿Sí me explico? Entonces, cada ser humano tiene un desarrollo maravilloso de aprendizaje de su alma, de sus valores, de su conciencia, pero están apagados o están opacados por el ego, ¿no? Por el aprendizaje sin conciencia que vivió, y entonces ahora tiene que sacar ese aprendizaje con luz. ¿Sí? La experiencia la vivió, ¿no? Pero ahora tiene que recuperar todo eso. ¿Sí me explico? Entonces, el karma es una ley que está permanentemente actuando y no nos la cobra nadie afuera. ¿Sí me explico? Porque uno dice, ay, Dios te va a castigar, ¿no? No, te castigas tú mismo. Tú mismo al ejercer eso, estás generando eso. No está afuera, no está allá arriba, no está nada, está todo adentro. Atómicamente nosotros generamos en nuestros propios átomos, la propia información está generando eso. ¿Sí me explico? Por eso que les digo que cuando esos átomos, ¿sí?, se liberan de esa oscuridad y se recupera la conciencia luz, en ese átomo, ¿sí?, se activa esa ley del Dharma, ¿sí?, que está por encima de la ley del karma. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algo que quede
como duda, como Hasta aquí no ya se me has entendió. respondido. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ir cambiando todo eso que nosotros mismos hemos generado con la inconsciencia? Trabajando en uno, ¿no? Exactamente, Y trabajando. con la meditación es donde empiezas a darte cuenta de Autoconciencia, ¿ve? Para generar la activación de la ley del Dharma, ¿ve? Y si hay karmas negativos y todo eso, sí se puede negociar haciendo obras, ¿sí? Acciones conscientes, ¿ven? Pero hay situaciones que si la persona no la sana, te devuelve a ver. se le vuelve a manifestar una y otra vez, así haya hecho muchas cosas buenas por los demás. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque eso es, exactamente, porque eso está activando, ¿sí? Algo que no has sanado, que no has recuperado, un valor de tu alma que no has recuperado. Entonces tu misma conciencia que está atrapada dentro de eso, que se ha vuelto una escanda, te lo va a estar mostrando y te lo va a estar mostrando. Y uno dice, uy, pero si yo ayudo a los demás y hago tantas cosas por los demás. No. Yo me preguntaba mucho eso. Yo decía, pero ¿cómo si yo ayudo a la gente? Y si yo no sé cuánto, y si yo no sé cómo. Sí, pero no estaba liberándome de esa información equivocada que tenía en mi psiquis. ¿Sí me explico? Entonces puedes ayudar mucho a otros, pero si no te estás ayudando a liberarte tú, eso se va a seguir manifestando. Una y otra y Creo otra que y hemos otra. comentado, ¿no? Empieza en uno. Exacto. Empieza en uno y termina en uno. Todo eso. Todo es uno. Ajá. Entonces, cuando nos decías que se puede sacar el aprendizaje de lo negativo, entonces le puede quitar ese cargo de karma para convertirlo en dharma. Sí. Sí, siempre y cuando acciones Y esa conciencia luz. Y saque el aprendizaje Sí, de sí, ello. sí. Porque tú si haces obras positivas hacia otros, te vas a ganar karma positivo, pero no dharma. Karma ¿Sí me positivo explico? nada más, no dharma. No dharma. Dharma solo lo ganas cuando trabajas. Cuando activas tu conciencia luz. ¿Qué significa Dharma? A ver. Dharma es como la ley de la luz. ¿Tiene un significado? Dar más. Solo lo ganas cuando Das más, pero no das más en dinero, cuando trabajas por ti. no, O se da la octava, ¿no? exactamente. Es como dar una octava en tu alma, ¿no? Dar Tu trabajo. más. ¿Puedo leer el significado? Sí, por favor. Dharma es una palabra sánscrita que significa religión, ley religiosa o conducta piadosa correcta. Dharma. Ajá. ¿Y Pues qué es la sí. religión? Otra creencia. ¿Qué quiere decir religión? Volver a ligar. Volver a ligar. ¿Sí? O sea, ¿se dan La cuenta? Religión es Volver a unir ese átomo de luz, ¿sí? Que estaba atrapado en los escandas con esa divinidad que tú eres. ese átomo que rescatas. Ujú. A mí me cuesta un poquito de trabajo de entender lo del karma, así como que en todo. Me cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero me cuesta. Es como. Siento que es como conducirte en el sentido de que todo lo que hagas y todo lo que dejes de hacer tendría a lo mejor una consecuencia. Cuando simplemente hay cosas que no, pienso que no. Yo pienso ahorita, no sé. Hay mucha gente que dice eso. No lo sé, yo ahorita me cuesta trabajo. Sí, hay mucha gente que dice eso. Pensando o estoy tratando de
reflexionar, por ejemplo, en cuanto a la vivencia de la constelación. Al constelar, uno está trabajando sobre algo que uno tiene atrapado, atorado, que tiene que ver con el ser, con tu alma, ¿no? Sí. Porque incluso no es algo actual, puede ser algo En el tiempo, en muy el viejo, tiempo. muy antiguo. Cuando haces eso y lo trabajas y lo logras entender y lo logras trascender, yo siento que ahí ya estás como aplicando esta ley, porque estás trascendiendo algo. Así es. Y trascenderlo para mí es como cambiarlo de enfoque, es como darle tú utilizas una palabra, Transvalorización. transvalorización. Eso para mí es como yo entendería que a lo mejor entraría el Dharma, o no sé si el karma positivo, no lo sé. Genera un karma positivo, ¿sí? Eso genera un karma positivo, ¿ok? Si dentro de la acción positiva que estás generando, ¿sí? Estás recuperando conciencia luz, activas el Dharma. Ujú. ¿Sí me explico? Eso sí lo entiendo. Ujú. Porque hay gente que puede hacer una terapia y todo eso y no le sigue haciendo ningún seguimiento a eso. No, incluso a lo mejor no le dio, a lo mejor no le significó, ¿no? Exacto. Entonces no genera un Dharma. ¿Ves? Ujú. Está generando un karma positivo porque está cambiando algo, porque está haciendo una acción correcta, positiva, pues, ¿sí? Para mover la energía en forma positiva y genera un karma positivo. Pero una acción consciente, ¿sí? Donde saque la luz de eso, no todo el mundo lo hace. Es como tomándose en cuenta el trabajo de estarlo haciendo todo el tiempo, ¿no? Porque terapia puede venir una vez al mes, una cada 3 meses, y no tiene esa continuidad. En cambio, cuando lo estás haciendo en meditación, en el Sí, autoconocimiento, sí. en la comprensión y el entendimiento, Tan solo en el actuar lo consciente. estás- Exacto. O sea, porque en el día a día, sin que hagas nada de eso, con tu actuar consciente, pues tú... Pero ser consciente. Pero ser Bueno, consciente. consciente no del consciente profundo de este tema, ¿no? Sino a lo mejor en el consciente de tú darle un valor, un sentido. Sí, porque bueno, hay conciencia más profunda, ¿no? Sí. Pero hay veces que uno de manera, no sé... Fíjate que yo me veo en un punto que así me tocó a mí cuando dijo, es que está cañón estar poniendo atención a todo lo que es, pero sí se puede. Te hablo yo de que eso lo vi en un punto anterior y ahora que tengo más tiempo meditando, sí lo puedes lograr. Cuesta. Tienes que tomar decisión de qué vas a hacer, sí. Cuesta, pero sí se puede hacer. Digo, no es que lo haga todo el tiempo, ¿no? Pero la mayor parte en cosas más fuertes y empiezas a tener como que esos poquitos de qué vas a hacer, qué vas a decir. Entonces quitas de tener la decisión arrebatada, el sentimiento, la carga emocional, entonces ya empiezas a ver las cosas diferentes. Sí, sí se puede, pero trabajo. Sí, es trabajo. Por eso es trabajo espiritual. Y aplicar. Sí, Esa es palabra, de acuerdo cuando me la dijiste. Te hace una pregunta, como pregunta 2, Ale. El 11º mandamiento dice, haz que tu luz brille. Se refiere al Dharma que generamos. Exactamente. ¿Ves? Arriba. Arriba. Cuando meditamos y compartimos nuestros méritos, se convierte en Dharma. ¿Y qué otra? Es que hice otra pregunta, dice si se te subió, ¿verdad? Se me subió. Cuando meditamos y compartimos nuestros méritos, se convierte en Dharma. ¿Y qué otra acción nos ayuda a generar Dharma? Cuando compartimos los méritos acumulados en nuestro corazón, no es que se esté generando Dharma. ¿Sí?
Estás generando un karma positivo. El dharma, acuérdense, se genera cuando recuperas un valor. ¿Sí me explico la diferencia? O sea, necesitamos tener claro eso. A lo mejor hace falta que pongas un ejemplo más directo, o sea, un valor, ¿qué sería? O un ego, por ejemplo, de la ira. Dices, yo soy muy corajudo, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería el valor de esa ira? La paciencia, por Exacto. ejemplo. Cuando ya logra la persona tener la paciencia, es que entonces ya recuperaste el valor de esa ira que tenías ahí acumulada. Y ahí generaste Y ahora sí se generó el dharma. un dharma, ¿sí? Porque te recuperaste un valor. El dharma no es lo que hagas hacia los demás, sino lo que hagas hacia ti. Exactamente, ¿sí? Porque Porque eso tú que... eres el que recupera, ese es tu trabajo. Exactamente, exactamente. No es pensar en voy a hacer para que ellos tengan, no, No, es tu trabajo. es tu trabajo espiritual, hacia ti mismo, hacia la integración. Por eso dice, es la religión, ¿cómo dice? Es el acto religioso, ¿no? Que te conecta con tu propia divinidad. Y la gente pudiera decir, es que es una oración que hago con mi ser. No, no. Es la recuperación de un valor, porque eso es lo que te está haciendo reconectar con tu ser. Eso es religión, eso es un átomo de religión que estás encarnando. ¿Sí me explico? Ajá. El 11º mandamiento dice, haz que tu luz brille, se refiere al dharma que generamos, claro. Haz que tu luz brille, ¿cómo va a brillar? Cada átomo de conciencia luz que estás recuperando, estás haciendo que tu luz brille. ¿Sí? Dice Lisi, a veces decimos, ¿por qué si esa persona que hace tanto daño le va bien? Pero en realidad solo vemos lo superficial. Pero quizá en su interior sí está pagando ese karma. Y no porque no lo veamos, no quiere decir que no lo pague. ¿Estoy bien, Ale? Sí, así es. Así es. Pero normalmente, si no se alcanza a ver, ¿sí?, lo que está viviendo esa persona y todo eso, por ejemplo, los psicópatas no les importa nada. ¿Sí? Entonces tú puedes decir, no, es que yo no veo que le va bien y no veo que se sienta mal y no sé cuánto. Pero ese tipo de personas en la siguiente existencia le va a dar la patada. Pero ¿por qué preocuparnos por los demás? Bueno, eso sí está muy interesante. ¿Sí? Lo que pasa es que normalmente sucede eso porque no se ha sanado. ¿Ves? Normalmente uno quisiera ver el karma ejecutado en la otra persona por el coraje que uno tiene, ¿no? Ser abundante no es precisamente tener. No va en esa concordancia. No. Y no tendríamos que andar valorando lo que el otro, ¿no? Exacto. Más bien es tu abundancia Exacto. lo ves en relación a ti. Exactamente, porque la abundancia no es el dinero. No es el dinero. Ajá, sí. Sí, no están los buenos pensamientos, ¿no? Todo. La salud. Bueno, todo, pero ¿cómo ayuda, no? Sí. Muy bien. Claro, ayuda. Bastante. Bueno, muy bien. Entonces estuvo interesante, ¿verdad? Acuérdense que, como les decía, son átomos. Acuérdense que hemos estado hablando que hay información atómica. ¿Sí? Esos átomos que están dentro de nosotros tienen toda esa información. Entonces, si ellos tienen información y nosotros generamos pensamientos negativos, va directamente a donde está la información negativa y prende la mecha, digámoslo así, ¿no? Entonces se ejecuta y entonces uno dice, pues el karma está afuera, ¿no? O sea, el karma es una ley. No, acuérdense, o sea, son cuestiones todas internas. Se ejecuta aquí adentro. Nosotros lo ejecutamos. ¿Ve?
Entonces, cuando uno se empieza a liberar de todo eso, pues transvaloras las cosas. Vives tu cielo. Vives en tu cielo, exactamente. ¿Sí? Empiezas a cambiar todo, ¿no? Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, hasta aquí. ¿Sí? Hasta ahorita. Esto durante mucho tiempo, algunos maestros lo enseñaron diferente, lo enseñaban como que el karma era negativo y el dharma era positivo, y realmente no es así. Entonces cuando uno, a veces la interpretación equivocada nos hace confundir, nos confunde, ¿ven? Entonces, exacto, entonces nosotros tenemos que aclarar este tipo de cosas, ¿no? Porque hay muchísimo, o sea, detrás de este tema, hay muchísima tela para cortar. Porque hay gente que acciona en ciertas cosas positivamente, pero está accionando a su vez en otra negativamente. Puede estar haciendo algo bueno por alguien, pero se está dañando a sí mismo. ¿Sí? Es la tercera vuelta de este autoconocimiento y apenas estoy empezando. ¿Sí? Entonces, imagínense qué fuerte. ¿Por qué? Porque tener un equilibrio en todo eso no es fácil. Es trabajo. Mucho trabajo. Es trabajo. ¿Sí? Es muy interesante. Por eso siempre les comento que no hemos venido a ser buenas personas, hemos venido a ser conscientes, personas conscientes, ¿no? Porque uno por ser bueno a lo mejor ayuda a otros, pero se lastima a uno mismo. ¿Ves? Entonces hay que tener cuidado con eso para lograr un equilibrio, o sea, estar observando todo eso, analizando todo eso, ¿no? Yo una vez tuve una experiencia impresionante. Fíjense que en un momento de mi vida yo tenía que tomar una decisión muy fuerte. Entonces, me doy cuenta que estoy en el astral, me doy cuenta que estoy soñando y tenía, en esa época tenía un amigo que yo sabía que era el cuerpo físico de un ser que había sido una divinidad en Grecia, ¿no? Y entonces yo digo, entonces me doy cuenta, estoy en el astral y me doy cuenta y yo digo, uy, él, o sea, si fue un ser que en esa época hizo un trabajo espiritual, ¿no? Le voy a preguntar a él, ¿no? Que me recomiende qué decisión tomo para no hacer daño, ¿no? Para no lastimar, porque era una situación, si yo decidía esto, a alguien le iba a lastimar eso, no le iba a gustar. Y si hacía lo otro, a otras personas también las iba a lastimar. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué decisión tomo en esta situación, no? Entonces le digo, fulanito, por favor dime, necesito que me des un consejo. Pero él era mucho más chico que yo. Él en esa época tenía como 21 años, una cosa así, ¿no? No se había casado, no había tenido hijos, nada, en esta existencia, ¿no? Entonces él agarra y me dice, mira, Ale, ¿sabes qué? Yo no te puedo contestar eso. Me dijo, porque yo no tengo el aprendizaje en esta vida de eso. Pero te voy a llevar con alguien que sí te va a poder aconsejar, porque ella vivió muchas cosas de esas. Y me acuerdo que me lleva con la esposa del maestro Samael Aumbeor, con la maestra Litelantes. Y me lleva con ella y me dice, maestra, le dice, ella tiene una pregunta para hacerle. Entonces yo me doy vuelta así y digo, no puede ser posible, o sea, porque ve cuando uno está soñando, y te das cuenta que está soñando, o sea, es impactante porque ella físicamente ya estaba muerta, ¿no? Entonces yo digo, wow, ¿no? Pero yo sabía que si me emocionaba mucho me iba a despertar, ¿sí? Porque así pasa, ¿no? Entonces entonces yo tenía que cuidarme de la emoción así, o sea, una cosa increíble, ¿no? Entonces yo, wow, y de golpe, no, wow, nada, ¿no?
tranquila. Y yo, hola maestra. No, mire, digo, me está sucediendo algo, que mire, tengo que tomar una decisión y yo sé que puedo lastimar, o sea, con esto que voy a hacer, o sea, o puedo lastimar a esta persona o puedo lastimar a y yo no quiero tomar una decisión que vaya a lastimar a alguien y no sé cuánto. Y ella era, en vida yo no la conocí, pero decían que era muy rígida, muy dura, así, ¿no? Para decir las cosas, ¿no? Y así me lo dijo, ¿no? Me dijo, mire, mija, así, ¿no? Mire, mija, a veces uno tiene que tomar decisiones que va a lastimar a alguien. Usted ponga eso en una balanza y lo que menos lastime, esa es la decisión que tiene que tomar. Dice, porque si no toma una decisión, igual va a lastimar, porque se va a estar lastimando a usted, me dijo. Entonces, tome la decisión, pero ponga en una balanza y el menos daño que haga, esa es la decisión que tiene que tomar. Y yo, gracias maestro, muchas gracias. En ese momento me desperté, ¿no? Y dije, wow. Y esto que les estoy contando fue hace como 7, 8 años. No, más, sí, 7, 8 años. Entonces, digo, qué impresionante, ¿no? Porque una persona, o sea, tú puedes creer que esa persona es una persona, wow, en esa época fue una lumbrera porque fue una persona que hizo un trabajo espiritual y todo. Sí, pero fue allá en aquella lumbrera. Hoy, en esta época, no ha recuperado todos esos valores, ¿me explico? Entonces, por eso, de hecho, el mismo maestro Samael decía, ayer pudiste haber sido Cleopatra, pero hoy eres Cleotilde. ¿No? Entonces, a lo mejor pudimos haber sido X ser en otra época, ¿no? Pero en esta época estamos dormidos. Entonces necesitamos trabajar para recuperar todos esos valores, esa conciencia luz. ¿Ven? ¿Por qué? Porque realmente la conciencia luz es, fíjense, es la acción consecuencia, ¿sí?, de algo. Tú para aprender tienes que actuar. No puedes aprender, como dices tú, estando metido en un hoyo en tu casa, o sea, enclaustrado ahí, ¿no? ¿De dónde sacas el aprendizaje? ¿Sí? De la experiencia. ¿Ves? Entonces dice, no, para no lastimarme, no voy a tener ninguna relación con nadie, porque si no me pueden hacer daño. O no voy a tener, no me voy a juntar con nadie, no voy a tener amigos porque... Evadir no es trabajar. Evadir no es trabajar, ¿no? Exacto, evadir no es trabajar. Ahí no vas a poder recuperar nada. ¿Sí? Se te va a pasar la vida en eso, en nada. Por eso dicen que el que no hace ya está equivocado. El que hace se puede equivocar y aprende de la equivocación, pero el que no hace nada ya está equivocado. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por estar. Dice Lizzy, gracias Ale, mucho aprendizaje. Qué bueno, me alegro mucho que les haya servido. Espero que las personas que vayan a ver la clase después, cualquier duda que tengan, nos hagan las preguntas en el WhatsApp. Y bueno, y traten de que los que cuando no pueden ver la clase, después veanla, porque si no se queda uno en la... ¿Sí? Bueno, les mando un abrazo grande y muchas bendiciones. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias. Estuvo bueno.